Vamos a definir hoy día qué es el sonido, tomando en cuenta de que lo que buscamos es poder explicar los fenómenos del sonido perceptible por las personas. Es decir, vamos a llegar a un momento en donde vamos a hacer el contrapunto con la parte biológica en el sentido de qué es lo que percibimos desde el punto de vista de las magnitudes físicas con las cuales concebimos este fenómeno de lo que es la parte del sonido. Primero que todo, hay que definir que el sonido efectivamente es una onda. Sí, es una onda. Y tal como se esquematiza aquí está como la típica imagen asociada a algunas simbologías, etcétera, del sonido. El sonido es una onda. Y al ser una onda tiene todas estas magnitudes anteriormente estudiadas como parte de sí misma. Es decir, la amplitud, la longitud de onda, la frecuencia, la rapidez de propagación, etcétera. Todas esas magnitudes propias de los fenómenos ondulatorios también se hacen presentes en el sonido. Fíjense bien. Aquí hay un esquema. Tenemos una onda que va en aumento, en el sentido de que la amplitud, es decir, tal como esa flecheta que ilustra ahí, la distancia entre el eje de equilibrio y una cresta, o bien un valle, si yo lo considero hacia abajo, va en aumento. Vamos a asociar la amplitud de un sonido a la intensidad con la cual se percibe, es decir, a lo que nosotros usualmente le decimos volumen. En el sentido de responder esta pregunta de ¿el sonido es una onda? Efectivamente, el sonido es una onda, es decir, es algo que está transmitiendo energía, pero no material, no hay partículas que lleguen desde un punto hasta el otro, sino que lo que se propaga es la energía. Particularmente el sonido es una onda mecánica, es decir, va a requerir de un medio físico para transmitirse, no se transmite por el vacío. Y vamos a ver al finalizar por qué decimos que el sonido es una onda longitudinal, es decir, la propagación de sus partículas va en igual dirección que la propagación de la onda. ¿Qué pasa con las otras magnitudes? Fíjense bien, yo acá les esquematicé dos sonidos, uno con una frecuencia mucho más baja, es decir, se reiteran menos veces estas oscilaciones, y uno en donde se reiteran muchas más veces estas oscilaciones. La frecuencia depende completamente del periodo y viceversa, es decir, si la frecuencia permanece de una forma, el periodo va a permanecer de la forma contraria, es decir, a mayor frecuencia, menor periodo, y viceversa, es decir, son inversamente proporcionales. Fijémonos bien, en el primer caso vamos a tener una longitud de onda mucho más amplia, las ondas son más anchas que las de la segunda imagen. El periodo es mucho menor porque hay menos cantidad de ondas y la frecuencia es mucho menor y el periodo es mucho mayor en el sentido de que se necesita más tiempo para que una onda complete su ciclo. Recuerden que este pedacito yo podría decir que es un ciclo. Entonces, ¿qué vamos a tener? Las magnitudes de frecuencia, periodo y longitud de onda dan paso a lo que nosotros percibimos como tono. Es decir, qué tan agudo, qué tan grave es un sonido va a depender de la frecuencia, longitud de onda y periodo. En un sonido grave, la frecuencia va a ser mucho más baja que en un sonido agudo, va a tener una mayor longitud de onda, las ondas son mucho más anchas y va a haber un mayor periodo. De forma opuesta, en un sonido mucho más agudo, la frecuencia es mucho más alta, hay más ciclos en menos tiempo, la longitud de onda es mucho más pequeña, las ondas son más chiquititas, más cortitas, más flaquitas, y el periodo va a ser mucho menor porque entre una cresta y otra cresta pasa menos tiempo. ¿De qué más depende el sonido? Otra magnitud importante es la rapidez o la velocidad del sonido, que por ahora lo vamos a entender como sinónimos, aunque no es así, ojo con eso. La rapidez del sonido depende de dos variables. La primera de ellas es del medio de propagación. El sonido, mientras el medio de propagación sea más denso, quiere decir sea más sólido, en donde las partículas estén más pegadas una a las otras, va a tener la propiedad de desplazarse más rápidamente. Es decir, el sonido tiene una velocidad mayor mientras más sólido sea el medio de propagación. Por ejemplo, aquí en la tablita, entre el aire y el vidrio hay una diferencia abismante en lo que es la rapidez de propagación del sonido. ¿Ya? También es importante concebir de que el sonido también depende de la temperatura del medio por el cual se transporte. A mayor temperatura, la rapidez o la velocidad del sonido va a ser mayor. ¿Por qué? Porque a mayor temperatura las partículas del medio están más fáciles de mover. Y recordemos que lo que el sonido hace al poderse propagar es perturbar el medio, es decir, mientras
sea más juntitas estén las partículas y más fácil sea para mí moverlas, voy a poder andar más rápido, ¿ya? Entonces, importante, la rapidez del sonido va a depender de estos dos factores. El medio material, mientras más sólido, va a ir más rápido, mientras más gaseoso, más lento. Y de la temperatura, a mayor temperatura, mayor rapidez del sonido. De por sí vamos a hacer un consenso de que para nosotros la rapidez promedio, tomando en cuenta de que percibimos el sonido prácticamente única y exclusivamente por el aire, porque es por donde más transita el sonido, por cómo nos comunicamos, vamos a decir que la rapidez del sonido con la cual nosotros vamos a asumirla como tal van a ser 340 metros por segundo. Es decir, cada un segundo el sonido es capaz de avanzar, de desplazarse 340 metros. ¿Cómo se transmite el sonido? El sonido se transmite mediante la perturbación de las partículas desde un emisor a un receptor, que es lo que aquí aparece. Cuando yo tengo un emisor, por ejemplo un parlante, y genera una onda de sonido, lo que va a generar es perturbar las partículas inmediatamente continuas. Estas partículas van a chocar entre sí, no se van a desplazar de un lugar al otro, sino que van a chocar, y ese choque es como un efecto dominó, van a ir propagándolo a las partículas inmediatamente continuas, y así va a ir pasando el sonido desde el emisor al receptor. En este sentido, en el sentido de cómo se propaga o se transmite el sonido, vamos a discernir de dos zonas del espacio en donde puede haber o no haber sonido, como una onda. Vamos a tener una zona en donde las partículas van a estar chocando, que es donde está pasando la energía en ese momento, donde está pasando el sonido, que le vamos a llamar zona de compresión. Donde, como está tan poblada esa zona, como hay tantas partículas en esa zona, vamos a decir que es una zona de alta densidad y de mucha presión, porque se están apretando las partículas una contra las otras. Mientras que el otro pedacito, en donde las partículas ya están siendo mucho más separadas, se logran separar una vez que pasó el sonido, se separaron y quedaron como tranquilas, vamos a decir que es una zona de rarefacción. Y contrario a las de compresión, las partículas están más separadas una de las otras, con mayor grado de libertad, hay menos partículas en ese lugar del espacio, por lo tanto la densidad es mucho menor. Y al mismo tiempo, como están unas contra las otras, hay una poca presión, ¿ya?